llevaría a la siguiente pregunta. Los trabajos actuales, en sus múltiples formas, porque todo es trabajo, eso Marx sigue, yo creo que bastante vigente en el sentido de hablar de trabajo, son la mejor expresión del progreso, es decir, la humanidad está imposibilitada en serio de encontrar una mejor forma para subsistir sin extinguirse tan aceleradamente, porque lo hablábamos hace rato, pudiera ser que toda la industria automotriz en 20 años ya nada más produzca autos solares, pudiera ser, pero sigue siendo una esperanza remota. Además está sostenida esa esperanza a que los multimillonarios del petróleo, que por cierto importan bastante, dijeran, bueno, vamos a ceder. Cosa que yo dudo mucho en el capitalismo voraz, ¿me explico? Entonces, suena un poco sencilla la pregunta, pero pues a ver qué opina cada quien, ¿no? Sí, pues me parece que los modelos son cada vez más crueles, ¿no? O sea, digamos, toda esta cuestión del outsourcing, ¿no? Toda esta cuestión de el trabajo por proyectos, ¿no? Toda la idea de pues esta idea de ser emprendedor, ¿no? Y tener aparentemente esta misma libertad que hace rato comentaba Gabriel, pues juega mucho con esta idea, ¿no? Porque ahora no estás atado a nada, lo cual significa que no tienes nada tampoco, ¿no? Y que tienes que estar totalmente, pasamos de las jornadas de 8 horas, ¿no? Que también habla Shulhan, pues a las jornadas prácticamente, pues de que te gusta, ¿no? Si uno duerme 8 horas, ¿no? Ahora sí, pues tendría el resto para estar trabajando, ¿no? Y aparte tener un celular prendido, ¿no? Tener todo el tiempo, entonces la persona tiene acceso, ¿no? A quizá exigirnos, ¿no? O peor aún, como lo maneja Mashulgan, de exigirse, ¿no? De interiorizar ese super yo para pensar, si no llego a esa imagen de éxito, es por mi culpa, ¿no? Y autolacerarse bajo ese tipo de cuestiones, ¿no? La meritocracia, ¿no? Otro concepto, e incluso también me lleva mucho al principio a las cuestiones incluso de educación, ¿no? De esta cuestión de competencias, ¿no? Que no es, digamos, sí, pues como hemos platicado la vez pasada, como de la competencia quizá griega, ¿no? Sino una competencia que es despiadada, ¿no? De una competencia de que desde que estamos en la escuela, ¿no? Se implementa que es esa cuestión de, bueno, tiene o no tiene la competencia, entre todos van a estar siempre como lidiando, ¿no? Y entonces al salir al mercado, o bueno, siempre estamos dentro del mercado, pero ya al involucrarnos más, pues parecería más cruel, ¿no? Pero por otra parte, ¿no? También quizás todo tiene un lado positivo y negativo, ¿no? Foucault por ahí al final decía que deberíamos de repensar el neoliberalismo, y también Deleuze decía, ¿no? O sea, quizá a esa generación le tocó estudiar las disciplinas, a esta nos tocaría, pues, como que pensar estos nuevos modelos que quizás no sé si todavía no podemos nombrar, si estamos ya en el momento de necesitar teorizar sobre ese presente y sobre eso pues intentar pensar otras formas, ¿no? Claro. Porque bueno, o sea, sí está siempre este sistema y demás, ¿no? Pero también quizá es tarea de nosotros repensar, replantear y por lo menos intentar hacer, ¿no? Pues formas distintas, las cuales pues quizás no las sabemos, pero pues aventurarnos a pensar de otra forma, ¿no? Quizá a jugar también con esto, ¿no? Amanda. Yo creo que también más bien tendría que ver con la manera en que nos relacionamos con aquello que estamos produciendo en el trabajo. O sea, si seguimos esta idea de formación, entendida como Bildung, por ejemplo, donde yo estoy quizás creando un objeto, pero ese objeto también me está creando a mí, y estamos en una relación feliz con esa cosa que estamos creando, pues sí podría llegar a ser la máxima expresión quizás del ser humano, porque hay una retroalimentación ahí. El problema, volviendo a la imaginación, es que la relación que tenemos con el objeto que estamos produciendo en el trabajo, sea cual sea, objeto físico, objeto intelectual, pues ya cada vez más está más alejado de nosotros y de la idea que tenemos. Entonces, eso que estoy haciendo, dígase, produciendo este vaso, quizás produciendo un ensayo para publicar en una revista, pues cada vez está más alejado de esa retroalimentación, de eso que me tiene que transmitir aquello que me está, como que yo estoy creando. Entonces, como hay una diferencia cada vez más grande entre lo que creamos en el trabajo, digamos, como fuerza productiva y ese tipo de cosas, entre lo que creamos y entre cómo nos relacionamos con aquello que creamos, pues hace que no sea su máxima expresión, al contrario, que nos aísle cada vez más.
Depende, creo que depende de la relación que establezcamos con esa idea. Para Hegel, o qué sé yo, para el mismo Heidegger, o para Simone Weil, o algo así, pues una relación sana con aquello que estás haciendo, pues sería maravillosa. Claro. Pero el problema es que no está ocurriendo. Entonces sí podría decir que quizás de la manera que lo estamos viendo, no sería la máxima quizás expresión del hombre. Pensando en una expresión para mí loable del trabajo, aquella que decía Marco Aurelio, ¿no? Medio recuerdo que alguna vez estaba adoctrinando a su hijo referente, le explicaba sobre el trabajo de las hormigas y enaltecía el concepto del trabajo a raíz de una explicación de la función de las hormigas. Ese ejemplo también lo toma Borges, a mí me parece muy interesante, ¿no? Pero eso sería una explicación enaltecedora del trabajo. ¿Por qué? Porque las hormigas finalmente trabajan por el bien común. Algo que subrayo dejó de pasar en la especie humana hace rato, ¿eh? O sea, el bien común pasó a ser el término de eso está hasta el final, importa primero el individuo. Y va la palabra con Gabriel, ¿no? Sí, bueno, el capitalismo lo que se encargó de hacer fue de atomizar al sujeto, ¿no? En su relación de trabajo. Sí, por ejemplo, lo que dice ya, todavía se puede entender el trabajo como algo gozoso, como el artista, ¿no? Pintando, lo que sea, está muy relacionado con su trabajo, ¿no? No lo ve como un lastre, una carga, es una realización. Claro. Lo que se encargó el capitalismo es atomizar el trabajo, porque tú no terminas nada, ¿no? Te toca una cosa atómica de un proceso que tú ni siquiera le ves fin. Y aparte, el sentido de la competencia y la meritocracia, ¿no? De que dividió a los tipos que trabajan. Antes, pues, en la época de Henry Ford y el trabajo del capitalismo anterior, eran grupos que se unían y se conocían y toda su vida tenían un solo trabajo. Ahora puedes perder el trabajo y lo único que te importa es que no te echen del barco, ¿no? Ya te salvaste, corrieron un montón, pero a mí no. Y ya te salvaste, ¿no? Entonces, totalmente atómico, ¿no? Lo que dice, vamos con el precariado, ¿no? O sea, el precariado, antes en el proletariado había una unificación, sabían que eran parte de lo mismo. El precariado ve al otro precariado mal, tú por menso no la hiciste, yo sí, y yo voy en mi Audi o lo que tú quieras, y yo sí supe hacerla, tú porque eres un güey. A pesar de que los dos viven en la misma situación, no son parte del mismo engranaje, pero se atomizó al sujeto, ya no hay una unificación, ya no somos igual, todos se ven mal al otro y ya todos son como el que la hizo, el hombre de éxito, al que se la admira, que explota al resto y todo eso, pues ya no le importa a los sujetos. A los sujetos les importa poco con quién trabajan y todo eso. Félix, ¿tu impresión? Bueno, creo que socialmente, bueno, habría que ver qué es lo que cada quien entiende por trabajo. Mucha gente entiende por trabajo ser godines, ¿no? Soy asalariado y envídenme, ¿no? Sale, pues. También como decía Amanda, tiene que, bueno, la gente a veces piensa que el trabajo tiene que ver con algo físico, con producir una cosa, pero puede ser, pues sí, más intelectual como el artista, y yo siento que es la tendencia de muchas personas de nuestra generación a hacer lo que llaman freelance, ¿no? Digamos, tienen su chamba, godines, pero aún así hacen un segundo trabajo que les llena más. O sea, uno es para pagar la renta, los servicios, y otro es algo que te da una satisfacción personal. Dices, bueno, si no tengo trabajo, sufro desempleo. Si tengo trabajo, sufro explotación. Si soy emprendedor, pues ahora soy yo el explotador. Entonces habría que ver qué se entiende por trabajo. Creo que cada autor lo aborda distinto, ¿no? Pero yo creo que si vamos al campo a una persona, por ejemplo, le dicen, oye, necesito tus servicios de mecánico. Y dices, oye, me vas a cobrar tanto solamente por apretarle una tuerca. Dices, bueno, creo que hay, mucha gente piensa que el trabajo es la explotación, pero a veces no sé, con como decía, con un sentido de comunidad y otorgarle algo útil a la sociedad. De acuerdo. Yo subrayaría que sí, la parte
volvemos al término del ejemplo de Marco Aurelio con las hormigas, al ejemplo que tenemos actual por trabajo, ¿no? El bien común quedó relegado históricamente, ¿no? Por un individualismo voraz.